Alguna vez fue el rostro que iluminaba millones de hogares, el caballero de mirada penetrante que marcó una era. Salvador Pineda, símbolo de elegancia y pasión en las telenovelas más icónicas de Televisa, se convirtió en referente de toda una generación. Pero el tiempo, implacable y silencioso, ha tejido otra historia lejos del fulgor de las cámaras. Hoy, al borde de los 80, la vida del actor revela un capítulo mucho más crudo, mucho más humano y también más conmovedor. ¿Dónde quedó aquel galán que con una sola frase podía hacer suspirar a medio país? ¿Qué ha vivido en silencio este hombre que durante décadas fue el emblema de la seducción en pantalla? En este relato, nos sumergimos en la otra cara de Salvador Pineda, sus luchas personales, su profunda reflexión sobre el paso del tiempo y las confesiones que han dejado a más de uno sin aliento. A los 72 años, Pineda rompió el silencio sobre una verdad que muchos prefieren callar. Hice lo que pude, declaró con la serenidad de quien ha enfrentado más de una tormenta. Esas palabras, dichas sin dramatismo, resumen el peso de una trayectoria brillante pero no exenta de cicatrices. Aunque su regreso a la televisión en 2025 con Me atrevo a amarte emocionó a sus seguidores, también marcó una especie de cierre, una despedida que se intuye entre líneas. En esta nueva producción encarna a Dionisio Paz Chacharía, un personaje feroz y calculador que le ha permitido, quizá por última vez, mostrar esa fuerza interpretativa que lo hizo leyenda. Detrás de cámaras, sin embargo, Salvador reflexiona sobre lo efímero de la vida y la inevitable cercanía de un desenlace. Tal vez termine mi vida como la viví, entre camerinos y escenarios, dijo con una paz que solo otorga la experiencia. Pero no todo ha sido nostalgia. Los últimos años le han planteado desafíos reales, complicaciones de salud, dificultades económicas y una industria que a menudo olvida a sus pilares. En una entrevista reciente, reveló con franqueza las limitaciones físicas que enfrenta y cómo éstas han reducido sus oportunidades laborales. Sin embargo, su determinación permanece intacta. Ahí está el esfuerzo, afirma, como quien se niega a ceder por completo ante el paso del tiempo. Lo más inesperado, sin embargo, llegó cuando Pineda alzó la voz para señalar a destacadas figuras del cine contemporáneo, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a proyectos culturales. Acusaciones serias que han sacudido al gremio, y que solo alguien con poco que perder, y mucho que decir, se atrevería a pronunciar en voz alta. Para comprender a Salvador Pineda, hay que regresar a sus raíces. Nació en el corazón de Tierra Caliente, Michoacán, en una familia que oscilaba entre la rigidez política de su padre y el arte escénico de su madre. Desde niño, se debatía entre dos mundos, sin encajar del todo en ninguno. Su carácter indomable ya entonces daba señales de lo que vendría. La juventud no fue menos turbulenta. Repetidas veces reprobó materias, algo que su padre, un hombre de principios férreos, no toleraba. Más adelante, un romance adolescente le cambió la vida. Un embarazo inesperado, una boda apresurada orquestada por su familia, y una separación apenas 20 días después. No estaba lista para esa vida, y yo tampoco, confesó años más tarde. Así comenzó su camino. Uno marcado por errores tempranos, pero también por una fuerza inquebrantable para reinventarse. La vida de Salvador Pineda es el retrato de un hombre que lo tuvo todo, que cayó, que se levantó, y que hoy, con la mirada tranquila del que ya no tiene nada que demostrar, nos invita a mirar más allá del brillo de la pantalla. Porque la verdadera historia de una leyenda se escribe cuando se apagan las luces. Imaginen por un momento la expresión de sus padres. Primero, reportes escolares repletos de advertencias. Luego, un matrimonio precipitado. Y finalmente, un divorcio antes de que terminara el mes. Así comenzaba, con sobresaltos, la juventud de Salvador Pineda. Tras ese fugaz intento de vida conyugal y el abandono de sus estudios universitarios,
la historia de Salvador tomó un rumbo completamente inesperado. Nunca terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, pero el destino le tenía preparada una revelación: la actuación. Aquello que en su infancia parecía solo un juego, ahora se transformaba en un llamado profundo. Antes incluso de que su vida tomara giros dramáticos, Salvador ya sentía cómo el escenario lo atraía con una fuerza magnética. Contra la voluntad férrea de su padre, tomó una decisión arriesgada: audicionar para la reconocida Escuela de Actuación Andrés Soler. El resultado fue inesperado. Obtuvo una beca, y allí, bajo la tutela del maestro Carlos Ancira, figura imponente del Teatro Nacional, comenzó la verdadera transformación. Ancira supo canalizar la intensidad bruta de Salvador y convertirla en presencia escénica. Esa oportunidad sería el cimiento de todo lo que vendría después. En casa, la noticia generó una tormenta emocional. Don Salvador, su padre, hombre de campo y de convicciones inflexibles, veía la actuación como un juego sin futuro. Pero doña Gloria, su madre, quien había probado las tablas en su juventud, supo reconocer la pasión de su hijo y lo animó a seguir adelante. Con el tiempo, hasta su padre cedió. Un día, le entregó un recorte de periódico con una convocatoria del Canal 11, el concurso nacional de teleteatro. Para Salvador, fue como una señal. Se inscribió junto a un viejo compañero de clase, César Bono. Juntos ensayaron sin descanso, entre cafés y libretos, en un modesto departamento. Y cuando llegó el día, Salvador subió al escenario como si lo hubiera hecho toda su vida. La actuación fue poderosa. El jurado no dudó. Ganaron el primer lugar. Con trofeo en mano, Salvador supo que había encontrado su camino. Después de 2 años de formación intensa, llegó su primera gran oportunidad. Una obra profesional fuera del aula titulada Un Dios durmió en mi casa. Fue su debut formal ante un público real. Pero el precio fue alto. En la escuela de Ancira no se toleraba que los alumnos actuaran fuera. Al enterarse, el maestro le planteó una elección: seguir formándose o lanzarse al escenario profesional. Salvador eligió el riesgo. Salió del aula y apostó todo a su vocación. Y esa apuesta rindió frutos. Canal 13 lo llamó para su primer papel protagónico en el teleteatro, Esta noche a las 11. Luego vino Salvador, una producción que lo consolidó como un talento ascendente. Sin padrinos ni conexiones, se abrió paso con esfuerzo y convicción, y cuando su carrera comenzaba a despegar, el destino golpeó con una dureza devastadora. Era 1977. Mientras grababa Rina, recibió la noticia: su padre había perdido la vida en un accidente automovilístico. El vehículo en el que viajaba, un coche viejo, colisionó contra un camión sin luces en el periférico. Pero lo más duro no fue solo la pérdida, sino el contexto. Esa misma noche, Salvador le había pedido prestado el auto en mejor estado para salir con su pareja. Su padre, sin objeciones, tomó el coche más antiguo, y fue en ese vehículo donde encontró la muerte. La culpa, según quienes lo conocen, lo acompañó durante años. Salvador siempre cuidó a su padre, especialmente en noches como esa, pero aquella vez no estuvo ahí. Y esa ausencia, ese «y si hubiera sido diferente», se convirtió en una herida silenciosa. ¿Cambió ese momento el rumbo de su vida? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que vino después fue innegable. En 1981, llegó el papel que lo catapultó a la fama nacional: El derecho de nacer. El legendario Ernesto Alonso vio en Salvador no al héroe, sino al antagonista perfecto. El hombre que desencadenaría los conflictos, el rostro del drama en su máxima expresión. Y en ese villano, Salvador Pineda encontró su voz definitiva. Una voz que resonaría en los hogares de millones y que lo inmortalizaría en la historia de las telenovelas mexicanas. En una de esas decisiones que solo la magia televisiva puede justificar, Humberto Zurita, joven promesa casi de la misma edad que Salvador,
Fue elegido para interpretar a su hijo en El derecho de nacer. A pesar de lo insólito del casting, Salvador abrazó el reto con una intensidad poco común. Quienes compartieron escena con él aún lo recuerdan. Un actor con instinto feroz, entrega absoluta y una negativa rotunda a la mediocridad. Salvador no solo interpretó un personaje, lo transformó. Añadió matices, silencios, miradas que no estaban en el guión. Su presencia era magnética, su personaje inolvidable. La telenovela se convirtió en un fenómeno nacional. El rostro de Salvador era visto, comentado, y sí, odiado por millones. Pero en el universo de las telenovelas, ser odiado es la más alta forma de reconocimiento. Significa que el personaje funcionó, que caló, que dejó huella. Mientras su carrera despegaba, su vida personal contaba otra historia. En una ocasión, Salvador le confesó al productor Ernesto Alonso: El derecho de nacer se parece mucho a mi vida. Y en muchos sentidos, tenía razón, porque a veces, la ficción solo es un espejo. Tras ese éxito rotundo, Salvador probó suerte en el cine, pero la televisión volvió a llamarlo. Esta vez no como villano, sino como galán en Bianca Vidal. Era una nueva faceta, el hombre sensible, el amoroso, y funcionó. Pero si un personaje iba a definir su legado como el gran villano de las telenovelas mexicanas, llegaría poco después. Al principio, no todo salió como se esperaba. El papel protagónico fue ofrecido a José Luis Rodríguez, el Puma. Junto a Lucía Méndez y Salvador Pineda, el trío prometía capturar al público, pero detrás de cámara, las chispas no tardaron en saltar. Y no todas eran románticas. Rumores comenzaron a circular, que el Puma se sentía eclipsado por Salvador, que no le gustaba su presencia, que lo evitaba. Incluso se decía que una vez murmuró al pasar: que abra la boca, y se la cierro para siempre. Las tensiones estallaron. El Puma abandonó la producción, dejando todo colgado. Fue una crisis. Ernesto Alonso actuó rápido. Llamó a un peso pesado, a Andrés García. Ahora, Tú o Nadie, tenía a dos titanes en el set: Salvador Pineda y Andrés García. Muchos anticiparon conflictos, pero ocurrió lo inesperado. En lugar de rivalidad, hubo respeto, admiración, incluso colaboración. Andrés, veterano y orgulloso, no solo valoró el talento de Salvador, le pidió consejos, y entre ambos surgió algo raro en un medio de egos, una amistad genuina. Pero como en todo gran drama, el conflicto no se quedó atrás del telón. Estrella absoluta, protagonista dentro y fuera del set. Y en medio de estos dos galanes surgió una nueva tensión, el rumor de un triángulo amoroso. Se decía que Andrés intentaba conquistarla, que Salvador, sin buscarlo, despertaba su interés. ¿La razón? Más allá del físico, era su personalidad. Más reservado, con humor irónico y una calma que contrastaba con el temperamento explosivo de Andrés. La química en pantalla se volvió palpable, y fuera del set, comenzó a notarse. El punto de quiebre llegó en Acapulco. Durante una grabación, Andrés hizo un gesto fuera del libreto que incomodó visiblemente a Lucía. Ella buscó apoyo, y Salvador estuvo ahí. Discreto, pero firme. Lo que siguió fue un enfrentamiento silencioso. Nunca estalló, pero fue claro. La rivalidad ya no era solo de ficción. ¿Lucía y Salvador tuvieron una relación? Algunos aseguran que sí. Otros dicen que fue un amor contenido, fugaz, imposible por sus carreras. Lo cierto es que hubo conexión, hubo una chispa, y todos lo notaron. Pero el tiempo, los compromisos y la vida acelerada de 3 estrellas en su punto más alto lo impidieron. Lo que pudo ser se desvaneció antes de tomar forma. Otro casi en la compleja vida amorosa de Salvador Pineda. Tras el huracán emocional de Tú o Nadie y el capítulo no escrito con Lucía Méndez, Salvador volvió a encontrar afecto, donde tantas veces lo había hallado, en un set. Esta vez fue durante la filmación de La Ladronzuela,
cuando conoció a la actriz Alma Delfina. Ella interpretaba a una joven monja, y él, al verla, quedó cautivado. Tanto así, que pensó que era mucho más joven de lo que realmente era. Pero su primer acercamiento fue rechazado con firmeza. «Estoy casada», le dijo Alma. Lejos de desanimarse, Salvador quedó aún más fascinado. Siempre fueron las mujeres de carácter fuerte las que le dejaron cicatrices más profundas. Terminada la telenovela, el interés de Salvador no desapareció. Siguió rondando, sutil, pero presente. Una vez, entre bromas, le preguntó: «¿Hasta cuándo crees que vas a seguir casada?». La respuesta fue tan inesperada como inolvidable: «El día que me divorcie, te llamo». Y lo hizo. Poco después de su divorcio, Alma Delfina lo llamó. Lo que siguió fue una relación de 4 años, intensa, apasionada y también tormentosa. Ambos estaban en pleno ascenso profesional. Compartían el peso de la fama, los rodajes, los reflectores, pero también las inseguridades, el temperamento de Salvador, sus celos, su intensidad. Se convirtieron en obstáculos. Años después, él mismo lo reconocería. Si Alma hubiera tomado otras decisiones, o si yo hubiera manejado mejor las cosas, tal vez nos habríamos casado. Se definía a sí mismo como un lobo solitario, capaz de amar, pero no de pertenecer. Soy muy celoso. Lo que es mío, quiero que se quede conmigo. Una frase tan honesta como desgarradora. Pero Alma no fue la única mujer que casi lo hace cambiar de rumbo. En Argentina, mientras trabajaba, conoció a Mayra Alejandra, una actriz venezolana. Una noche, con unas copas de más, le propuso matrimonio, y ella lo tomó en serio. Mayra empacó su vida entera, 15 maletas, ilusiones intactas y un boleto rumbo a México. Pero cuando llegó, Salvador colapsó. El compromiso, la realidad, la posibilidad de un para siempre, lo paralizó. Se echó para atrás, y ella, rota, quedó varada con sus sueños guardados en valijas. Salvador regresó a Argentina. Años después, recibió una llamada que cambiaría su historia. Mayra estaba embarazada. El niño, Aarón Salvador, nació poco después. Salvador viajó a Venezuela. Lo reconoció legalmente. Cumplió. Con lo mínimo. Pero no hubo vínculo. Tuve un hijo, pero nunca fui padre, dijo sin rodeos. No nací para ese rol. No me gusta la responsabilidad. Una confesión brutal que sorprendió a muchos. Pero no sería la última. Durante años circularon rumores. Una hija en la Ciudad de México a la que jamás conoció. Posibles hijos en Puerto Rico. Tal vez más, en otras partes del continente. No los veo. Ya son hijos de sus madres, declaró en una entrevista. Y entonces, apareció Mariela, una joven en Tijuana. Una prueba de ADN confirmó, era su hija. Pero ni así cambió su postura. No siento ese lazo. Nunca actué como padre. Ese instinto no existe. La opinión pública fue dura. Las críticas, implacables. Pero Salvador nunca negó su verdad. Era un hombre honesto, incluso cuando esa honestidad dolía, y cuando parecía que su vida personal ya había tocado fondo. Llegó un golpe que nadie esperaba. A principios de los 80, en pleno auge de su carrera, Salvador fue diagnosticado con cáncer. Una palabra que lo detuvo todo, que cambió su ritmo, su visión, su vida. Pero no se rindió. En 1990 se mudó a Miami, convocado para El Magnate. Allí, como si el destino tejiera su propio guión, volvió a coincidir con Andrés García, y otra vez encendieron la pantalla. A pesar del diagnóstico, Salvador siguió trabajando. Su rostro se volvió familiar para el público latino en Estados Unidos. Eventualmente, regresó a México. El productor Salvador Mejía lo convocó para un nuevo reto: interpretar a Lucio Malaver en Esmeralda. Un villano, pero uno distinto. Cruel, sí, pero capaz de amar.
con un corazón roto detrás de la máscara, y el público lo adoró. A pesar de las cicatrices, Salvador Pineda siguió actuando. Apareció en Mentiras y otras producciones menores, pero para 1999 se reportó que había vuelto a mudarse a Miami. Quienes lo conocían de cerca lo describían como un hombre complejo. Interpretaba villanos con convicción, pero también sabía llorar frente a la cámara. Era duro, pero cuando se trataba de emociones, no fingía, diría un colega al recordar sus escenas en Esmeralda. Más adelante, en lugar de regresar a Televisa, Salvador fue contratado por la cadena rival TV Azteca para Besos Prohibidos. Y fue allí donde la controversia volvió a tocar su puerta. Según personas del equipo, Salvador tuvo choques con Fernando Allende, su compañero de reparto. Supuestamente, no lo consideraba de su nivel actoral. Un comentario arriesgado. Pero Salvador nunca fue diplomático. Él decía lo que pensaba, sin filtro, sin miedo. En el año 2000, regresó a TV Azteca y a una vieja historia. Compartió pantalla con Lucía Méndez. Pero quienes estuvieron ahí notaron algo distinto. La chispa que una vez los unió ya no estaba. El elenco también incluía a Margarita Gralia y, otra vez, a Fernando Allende. Y la tensión no tardó en volver. Un comentario ácido de Salvador tras bambalinas reafirmó lo que muchos sabían. Seguía siendo un hombre difícil. Y sin embargo, seguía trabajando. En 2002 apareció en El País de las Mujeres, otra producción de Azteca. Pero poco después, regresó a Miami. Su salud, ya desgastada por antiguas batallas, volvió a flaquear. El diagnóstico fue claro: cáncer de colon. Otra vez, la palabra maldita. Se sometió a una cirugía, salió adelante. Pero la sombra de la muerte volvió a rozarlo. En una entrevista íntima, dijo una frase que caló hondo. Ya estoy en el 7º piso donde la caída es libre. Se refería a su edad, pero también a su estado. No hubo miedo en su voz, solo aceptación. Le dediqué mi vida a mi carrera. Si me recuerdan una vez, eso basta. Fue una reflexión serena. Y quizás una despedida anticipada. Pero Salvador no se fue en silencio. Poco después volvió a los titulares, no por un papel, sino por una polémica. En una entrevista sin censura, lanzó acusaciones directas contra 3 nombres grandes: Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna. Afirmó que habían desviado millones de pesos de un fideicomiso destinado a jóvenes cineastas. Incluso mencionó un pago de $5 millones a Danny Glover como ejemplo del supuesto mal manejo. Los llamó ladrones y aprovechados. La industria tembló. Algunos lo aplaudieron por su valentía. Otros lo tacharon de resentido. Las redes se dividieron. Pero por primera vez en mucho tiempo, Salvador Pineda volvió a ser tema nacional. Y aún así, incluso esa tormenta fue opacada por una verdad más cruda. A finales de 2024, en plena temporada navideña, Salvador hizo una confesión devastadora. En televisión, en vivo, frente a millones. Dijo que estaba quebrado. Lo hizo en el programa Hoy, sin rodeos, sin lágrimas, solo verdad. Ni siquiera tengo para la cena de Navidad, dijo. El galán de los años dorados, el villano favorito de América Latina, no tenía para comer. Con boleto baila el perro, pero sin boleto, ni cena tengo. Sus ahorros, que alguna vez sumaron millones, desaparecieron. Me fregaron todo mi dinero, confesó. Mala administración, falta de apoyo, soledad. Además de lo económico, habló de su salud. Una prótesis de cadera lo había dejado casi sin movilidad. Y en una industria feroz, la edad es sentencia. Pero incluso en la penumbra, Salvador halló luz. La soledad me ha dado sabiduría. Aunque también dejó claro que no perdonaba. Dijo que nadie lo ayudó con sus cirugías, que tuvo que vender lo poco que le quedaba. Y cuando todo parecía perdido, llegó un papel.
A comienzos de 2025 fue convocado para la telenovela Me atrevo a amarte. Un pequeño papel, pero vital. Un salvavidas en el momento más oscuro. Un último acto. Quizá. Él mismo lo dijo. Tal vez sea mi última ovación. Y si lo fuera, sería un cierre digno. Porque Salvador Pineda, a pesar de todo, nunca dejó de ser actor. Nunca dejó de ser intenso. Nunca dejó de decir la verdad. Por incómoda que fuera. Lo que venga es incierto, pero su historia ya es leyenda.